Muy buenos días a todos y todas. Desde la Fundación Proacogida le queremos dar una cordial bienvenida al conversatorio y presentación de nuestro estudio Cómo facilitar que más niños y niñas mayores de 6 años puedan salir de residencias y vivir en familia. Y que conozcan así, en parte, el trabajo que venimos haciendo desde la Fundación. Queremos agradecer también desde ya la presencia de la Subsecretaría de la Niñez y de todos quienes nos acompañan hoy. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en el video y de dar like al video y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a partir con Francisco Covarrubias, director ejecutivo de Proacogida, quien nos contará cómo se gestó este estudio y cuál es la importancia del mismo. Te escuchamos, Francisco. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todos y a todas las que nos están viendo en este minuto por estos canales. Estoy muy contento de poder presentar nuestro sexto estudio. El primero fue en el contexto del Acuerdo Nacional por la Infancia, fue las propuestas para fortalecer el sistema de familias de acogida. El segundo también fue en el contexto del Acuerdo Nacional por la Infancia, donde presentamos una propuesta para poder robustecer el sistema de cuidado alternativo en general. Después hicimos un estudio liderado por Kate Robinson sobre procesos iniciales de captación, evaluación, capacitación y derivación de familias de acogida, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. Después yo personalmente fui partícipe junto con 2 profesores de la Católica, 3 profesores de la Católica, un estudio sobre cómo salir a buscar cuáles son las cosas que una familia en general le obstaculizarían para poder ser familia de acogida y les facilitarían ser familia de acogida. Este es un estudio que hicimos con Políticas Públicas de la Católica y se publicó en el año 2019. Después CIDENI, la Fundación CIDENI y Fundación Focus también hicieron un estudio sobre costos de los programas de familias de acogida. Ese se entregó el año 2021. Es muy interesante. Su conclusión principal es que se tiene que igualar la subvención por niño mes de los niños en residencia y los niños en familias de acogida, si es que se quieren lograr los estándares de 13 niños, niñas y adolescentes por dupla, un trabajo en familia de origen que sea robusto, alineado con lo que dice hoy día la ley de garantía y la ley de protección especializada. Y ninguno de estos estudios los lanzamos. Entonces hoy día estoy muy contento de por primera vez lanzar un estudio y al inaugurar la biblioteca virtual, y después nos va a contar Francisca de que hoy día se inaugura una biblioteca en el sitio web de Proacogida, estamos lanzando todos estos 5 otros estudios. Les voy a contar cómo nace la idea de este estudio a través de historias. El cerebro funciona a través de historias. Entonces, son historias que quizás pueden sonar sueltas, por lo tanto a ustedes les voy a pedir que me ayuden a través del chat colocándole un nombre a esta película. La primera historia tiene que ver con cuando yo me inscribí para poder ser familia de acogida. Aparte de ser psicólogo y trabajar en cuidado alternativo, soy familia de acogida. Y recibí la primera pregunta que le hacen a cualquier familia de acogida. ¿De qué edad es que era acoger? Y nosotros con mi pareja decimos 2 niños o niñas, 1 o 2 niños entre 3 y 7 años. Y nos hicieron enlazar con la floppy, con la F, no sé si lo ven bien, pero voy a dejar de difuminar mi video para que puedan ver bien lo que nos dijo. Nos hizo una foto, o sea, nos hizo un regalo. F de Florencia, le decíamos floppy, y la S de Sofía. Estas 2 niñas de 6 y 7 años, la verdad es que nos hicieron explotar la cabeza llenando de ideas de cómo poder peinarle el pelo, hacerles trenza, aprendimos a jugar al elástico. Bueno, finalmente nos fuimos enlazados con ella. Tuvimos un acercamiento que no terminó en enlace, porque el sistema que prioriza siempre prioriza a los más chicos. Entonces, esa es otra historia, pero lo que quiero decirles es que hay una experiencia muy concreta de yo haber vivido la posibilidad de enlazar con niños mayores de 6, 7 años. La segunda imagen que les quiero contar es la de la campaña que hicimos con la Red CAI, la campaña Cogeres. ¿Ustedes sabían que 237 familias dijeron que tenían interés por niños entre 7 y 18 años? 237, de hecho 17 ya han concretado un acogimiento. Está la PAO, que está en AFAC, la Asociación de Familias de Acogida, que acogió un niño de 17 años, la FRIA, que acogió un niño en residencia, y la Emelina, que antes de la campaña ya lleva 3 acogimientos de adolescentes en residencia, y todos ellos tremendamente exitosos. Son acogimientos de larga data. 11 de esas 237 familias terminaron la evaluación y están en espera de acogimiento. O sea, podríamos tener 11
niños, niñas y adolescentes enlazados con estas 11 familias. Hay 10 que están en evaluación y a 34 le hemos compartido la información y quizás están en el proceso. Es muy loco que hayamos llegado a 237 familias porque la campaña que hicimos el año pasado, la Ola 1, no tenía foco en familias de larga data. La subsecretaria que estaba entonces me llamó y me dijo: Francisco, por favor, no hables de familias significativas, familias indefinidas, familias para niños en residencia en la campaña. Porque no tenemos bases técnicas para eso, no son parte de la política pública, estarías hablándole, ilusionando a la gente con una cosa que no se va a dar, porque no podemos asegurarle tampoco que esas familias van a ser indefinidas. Entonces, la campaña decidimos no hablar nunca de las familias indefinidas, y nos llegaron 237. ¿Por qué? Porque hay corazones para niños chicos, hay corazones para trabajar con adolescentes, hay gente que no quiere criar de nuevo, no quiere tener un bebé necesariamente, sino que quiere poder trabajar. Entonces, y desde ahí entonces queremos hacer el foco en los mayores de 6 años, que es el foco de este estudio liderado por Kay, ¿verdad? Tal cual. Y de hecho hoy día es una exclusión. Hoy día, de hecho, si uno se inscribe en un programa de familias de acogida y quiere recibir un niño mayor y quiere ojalá hacer un camino de larga data, eso es una razón para que te dejen fuera. Entonces es tan relevante este estudio porque hoy día hay familias interesadas que no están siendo enlazados con niños, niñas y adolescentes mayores de 6 años. Hay, al revés, si que dicen eso, lo más seguro es que sean excluidos de la evaluación. Este estudio dice que es difícil. Hay experiencias hay un estudio de la universidad, una universidad española de Carmen Montserrat, en el seminario del año pasado, que nos hablaba que a mayor cantidad de tiempo el niño en cuidado alternativo en residencia, mayor posibilidad de fracaso en el acogimiento. Entonces, en ese sentido, es necesario llegar antes. Y tenemos la herramienta. Les quiero hablar de Fundamor. Fundamor lleva 15 años ingresando a niños, niñas y adolescentes mayores de 6 con familias significativas. Parten como padrinos, después continúan como llevándolo a vivir a sus casas, terminan obteniendo el cuidado personal. De hecho, hoy día solamente hay 7 familias significativas, y eso lo hacen sin fondos, sin tener una base técnica. Entonces, para mí, ¿cómo se llama esta película? Esta película para mí, no sé, pongan en el chat cómo se llama esta película, pero no sé, a mí se me hace, ¿dónde está el piloto? ¿Sí? ¿Por qué es que tenemos una realidad que hace muchos años existen las residencias que ingresan con familias, que puede ser el educador directo, puede ser una familia que empezó un voluntariado, pero sin embargo no están en las bases técnicas ni en las residencias ni en las familias de acogida? Entonces, ¿qué pasa? Que no hacemos caminar la política pública con una realidad que es fundamental desde que tenemos el desafío de la desinternación. Y al mismo tiempo me hace pensar en otra parte, otro título de la película. Sí se puede, con políticas públicas robustas, sí se puede. Es nuestra Quedémonos con eso, obligación Francisco, ¿te parece? instalarlo. Vamos Sí, a volver claro. sobre ese tema al final, pero quedémonos con que sí se puede. Y para poder guiar esta conversación y dar paso a los demás invitados, de hecho, queríamos saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, 4 excelentes invitados. La subsecretaria, perdón, de la niñez, Rocío Faúndez, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Benjamín Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación de Padre Semería. Bueno, Francisco, director ejecutivo de la Fundación Proacogida. Y Kate Robinson, que es la directora de AFAC e investigadora a cargo de esta investigación, de cómo facilitar que más niños y niñas mayores de 6 años puedan salir de residencias y vivir en familia. Y queremos entonces, gracias, luego de la introducción de Francisco, quedarnos con este sí se puede, e iniciar esta presentación con Kate para poder conocer los detalles del estudio y abrir luego entonces la conversación a los demás invitados. Kate, bueno, tú tienes una historia bien especial acá en nuestro país. Tú llegaste el año 2000 a vivir y trabajar en una de las residencias del Hogar de Cristo, y años más tarde, el 2015, fuiste directora de esta misma residencia. ¿Cómo se relaciona esta experiencia vital con tu motivación para poder dirigir este estudio? Yo creo que es fundamental por todo lo que hago en general, desde la asociación y hasta este estudio. Yo agradezco a la Fundación Proacogida por la oportunidad de hacer el estudio, porque ciertamente
Cuando yo llegué a Chile en el año 2000, vivir en la residencia en ese momento, los niños y niñas en ese momento habían muchas que estaban ahí por pobreza también. Y hoy en día los niños no pueden estar en cuidado alternativa solamente por pobreza. Entonces, por esa misma razón, veamos que, claro, cuando yo estuve trabajando en la residencia en 2015, había una complejidad de características en las niñas en esa misma residencia. Yo vi mucha violencia, violencia entre las mismas niñas, violencia hacia mí, un trato directo que estaban realmente sobrecargadas, tratando de sobrevivir muchas veces instancias muy difíciles. Entonces uno ve que se necesita más respuestas para niños y niñas que son más chicos y niñas también que son más grandes, que cuando yo estuve en la residencia en 2015 había una mezcla y los adolescentes estaban sufriendo crisis y eso estaba siendo visto por las niñas más chicas. Entonces uno tiene ganas de que se pueden separar y empezar a dar una respuesta más individualizada para estos niños y niñas. Y yo creo que eso es fundamental en el estudio que hicimos, que tenemos que mirar hay una política para los bebés, para los niños en primera infancia, 0 a 3, y eso es fundamental porque es muy cierto lo que dice la evidencia sobre el desarrollo en esa primera infancia, pero también tenemos que mirar qué está pasando por estos niños y niñas que son más grandes y que se están quedando en residencias. Así que por eso llegamos al estudio y con mucha información muy interesante de los entrevistados. Muchas gracias, Kate. Súper fundamental tu experiencia con esto. Bueno, como tú bien decías, para poder llevar a cabo este estudio se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas, donde se incluyó la opinión no solo de expertos nacionales, sino que también de expertos internacionales muy relevantes en la materia. Y también se incluyó la mirada de jóvenes que experimentaron en sí mismos el cuidado alternativo, tanto en residencias como en familias de acogida. También incluiste la visión de una familia de acogida en el estudio. Entonces nos gustaría saber un poco por qué definiste a este grupo de personas para poder responder a la pregunta de investigación. Yo creo que siempre el estudio iba a ser pequeño en tamaño, en términos de cuántas entrevistas podríamos lograr, pero yo creo que la idea inicial era lograr que sean entrevistas que eran, pero lleno de información y llena de experiencia con gente que realmente tenía un conocimiento profundo en el tema. Y yo he estado estudiando residencias, trabajo en residencias desde que yo tenía 20 años, entonces habían personas nombrados en revistas, en libros que han escrito sobre este tema y justamente eran algunas de las personas entrevistadas. Entonces yo tenía el honor, realmente el honor para mí, entrevistar a personas como June Thorburn, Richard Barth, Frank Ainsworth, desde una mirada internacional, y esas personas tienen un trayecto de trabajo en investigación en residencias y familias de acogida y una crítica también hacia el sistema, y pueden darnos entre ellos y personas como Delia Pope y Chrissy Gale. Delia Pope trabajaba por mucho tiempo con la Fundación Hope for Homes y Chrissy Gale trabajaba en CELSES, y ambas tenían una visión más amplia internacional, como podrían hacer una comparación internacional, que fue súper valoroso, y también tener esa mirada nacional desde la perspectiva de personas como Soledad Larraín, Manuela García Quiroga, personas que trabajan en infancia. Manuela ha hecho muchísimos estudios, bueno, muchos estudios en términos de la residencia y también comparaciones con familias de acogida acá en Chile, y aterrizar esa información con la información de dos directores de un programa de residencias y un programa de familias de acogida, y además escuchar la voz de los jóvenes y una familia, como fue una mezcla súper importante y significativa para poder hacer esta comparación. Y yo creo que es importante decir que en escuchar las voces de las personas de otros países, no es para que podamos seguir lo que hacen, es aprender
y es aprender de los errores y también las cosas que han hecho bien. No es que queremos traer programas o cambiar y hacer lo que ellos han hecho, pero sí podemos aprender muchísimo de lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado. Entonces, fue muy rica la información, el estudio salió, yo creo que salió con mucha información importante y recomendaciones que son como transversales. Vimos diferentes opiniones en algunos aspectos y también interesante tener perspectivas de jóvenes que básicamente replicaban lo que estaban diciendo los expertos. Entonces, eso fue importante y rico. Muchas gracias, o sea, bien enriquecedor. Muchas personas, bueno, 18 es un número importante para poder llegar a conclusiones. ¿Cuáles dirías tú que son las 3 o 4 conclusiones más importantes a las que llegaste luego de esta investigación? Yo creo que hay varias conclusiones. Habíamos hablado de la necesidad de políticas que son políticas generales de bienestar para todos los niños, niñas y adolescentes en el país, pero también por ejemplo, esta política para los niños y niñas en la infancia, primera infancia, es fundamental, pero entonces necesitamos una política para los niños y niñas más grandes. No pueden quedarse en residencias con esta infinita incertidumbre. La idea es que no deberían quedarse en una residencia para vivir para siempre. Entonces, en un marco de políticas generales y particulares también. Eso es una de las conclusiones. Otra conclusión es asegurar que no se mira al proceso de desinternación como un proceso singular. Es fundamental que miramos a la desinternación como un proceso de reformación de cuidado, que esto es que no es solamente llegar y sacar niños de una residencia y dejarlos en una familia de acogida, porque eso no va a funcionar. Justamente como dijo Francisco, es más probable que los niños y niñas que han estado en residencia por más tiempo, capaz que van a fracasar en una familia de acogida, porque tienen un trayecto atrás de trauma, de separación y además las experiencias de vivir en la residencia. Entonces hay que planificar muy bien cómo se hace la desinternación. Se sugiere en el estudio que se puede, por ejemplo, utilizar algunos instrumentos para ayudar en la evaluación de los niños y niñas para que se hacen un buen match con la familia de acogida. Yo creo que el estudio muestra también que no todos los niños y niñas y adolescentes, bueno, yo creo que más bien adolescentes, van a poder estar en una familia de acogida o capaz que no quieren. Queremos de todas maneras que hay la oportunidad de que existen familias de acogida y que se pueden elegir si es posible. Entonces, eso requiere un abanico de familias de acogida también. Pero estoy saltando las conclusiones, porque lo otro de la reformación de cuidado alternativo es que se requiere una voluntad política constante, que no depende de a poder hacer una reformación de cuidado alternativo significa una inversión muy significativa, un compromiso que es de largo plazo. Cuando yo estuve hablando con Delia Pope, me dijo, es que lo que ustedes pueden implementar ahora, capaz que van a ver resultados en 10 años más. Es importantísimo que estamos acá por el largo plazo y veamos desde acá al futuro y lo que queremos lograr. Entonces, eso por otra parte, también fundamental, otra conclusión, es el fortalecimiento de la familia de origen. Todo esto, la reformación del cuidado alternativo no es posible si no podemos empezar a parar que los niños entren en el sistema al inicio.
Entonces hay que encontrar la forma de prevenir esta entrada en el sistema de cuidado alternativo, que en inglés se llama gatekeeping, que es un proceso que se implementa básicamente desde la prevención, trabajando intensivamente con familias de origen. Y hemos visto del estudio de UNICEF que el trabajo con la familia de origen es débil en Chile, entonces requiere una inversión de muchísimos recursos y dinero para asegurar que eso es posible. Entonces, para complementar eso, por supuesto, necesitamos familias de acogida y un mejoramiento en el sistema totalmente para poder tener familias de acogida y más familias de acogida, pero familias de acogida de calidad también. La visión que tenemos en Chile hoy día, que el acogimiento es temporal, no nos ayuda para estos niños y niñas más grandes. Tenemos que considerar que el acogimiento tiene que ser permanente también. Porque si queremos que estos niños tienen la posibilidad de salir de una residencia, salir en una familia por un plazo temporal, ¿cuál es el fin de eso? ¿Cuál es la conclusión para su vida? Tenemos que mirar más allá y pensar, sabemos por la evidencia que los niños más grandes muchas veces no pueden y no van a ser adoptados. Y por estos niños que no van a ser adoptados y tampoco pueden volver a vivir con su familia de origen, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una solución, y una solución más es la familia de acogida. Entonces tenemos que ampliar esta visión de la familia de acogida. La familia de acogida, por supuesto, es temporal. Entonces June Thorburn había hablado de 2 vías de familias de acogida, como la vía que tiene la revinculación, donde hay familias de acogida temporales, y la vía donde hay una necesidad por permanencia y que las familias de acogida siguen con los niños por el largo plazo. Y bueno, para terminar, la última conclusión para destacar es la necesidad de tener pilotos de familias significativas. Esto es algo que hemos visto en el proyecto Fundamor acá en Chile. También vamos a escuchar en el seminario el viernes sobre un proyecto allá en España que están implementando lo mismo. Y hemos visto en Colombia que también hicieron pilotos. Y la idea de las familias significativas es justamente para ayudar a estos jóvenes, estos niños y niñas a empezar a conocer las familias paulatinamente, que es algo que se pueden salir por fines de semana, que pueden salir por vacaciones, que pueden conocerse, hacer visitas una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero es un proceso de conocerse de a poco y se va viendo entre el niño o niña y la familia si hay una conexión, si hay algo más allá. Y en eso sí es posible. En el largo plazo capaz que esa familia pueden llegar a acoger a ese niño, pero es un proceso de hacer pareo entre ellos que es mucho más eficaz y tiene muchas más probabilidades de ser positiva, una experiencia positiva para esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero por supuesto hay que pelotearlo y ver, porque justamente en Colombia había diversas experiencias donde sí algunos niños lograron quedarse en unas familias de acogida para siempre, permanentemente, y a otros las familias no tenían el interés suficiente para seguir con un contacto con los niños. Entonces, ahí siempre hay un lado positivo y negativo y tenemos que ir probando en Chile cómo podemos hacer que este sistema es más fuerte, tanto para los niños y niñas como para las familias de acogida también. Entonces esas son las conclusiones. Son grandes, pero también venía de una riqueza de información que logramos tener desde las entrevistas. Así que eso. De todas maneras, y de hecho es súper importante porque el foco siempre se ha puesto, o más que siempre, generalmente se pone en la primerísima infancia de 0 a 3, pero resulta que un niño de 4, de 5, de 6 años sigue estando dentro de la primera infancia y no siempre, como bien decías tú, tienen soluciones adecuadas a sus necesidades. Mira, yo fui anotando y la verdad es que las conclusiones de este estudio son realmente importantes y de todas maneras que nos ayudan a poder definir ciertas líneas de acción, sobre todo cuando pensamos en implementar políticas públicas que realmente estén
conectadas con las necesidades. Tú hablabas de prevención, foco en la prevención y en las familias de origen, mucho trabajo con ellas, una reforma sistémica que no solamente dice relación con la familia de acogida, con la residencia, sino más bien con todo el sistema de cuidado, ¿cierto? Algo que además se está hablando hoy día fuertemente en la Convención Constituyente, una transición importante y pensada entre el sistema residencial y las familias de acogida, que implica necesariamente aumentar la oferta de FAES, de familias que quieran acoger, como nos contaba Francisco en su introducción, y por cierto, distintos tipos de familia para distintos tipos de niñas y niños, ¿verdad? Y posibilidades también de pilotos de familias que sean transitorias para que ambas partes se pudiesen entonces conocer. Al respecto, subsecretaria, quería ir con usted para que nos comente qué opina respecto a las conclusiones de este estudio y nos pueda compartir su experiencia. Hola Francisca, muchas gracias. Yo creo que lo primero es que me parece súper interesante poner la perspectiva histórica acá, en el sentido de que llevamos por lo menos 20 años o un poco más hablando de desinstitucionalización. A mí me tocó el año 2003 ser parte del equipo que un año después del cierre de la Ciudad del Niño, que fue el internado más masivo que en Chile existió, tenía 4.000 niños, niñas y adolescentes, me tocó ir a ver qué había pasado con esos niños. Y efectivamente la evaluación que se hizo de ese proceso y las lecciones eran que desinstitucionalizar no necesariamente es sinónimo de reparar vulneraciones de derechos o de prevenir vulneraciones de derechos. Entonces me parece que las conclusiones del estudio son súper valiosas porque creo que hoy día ya no estamos en el punto de discutir si residencias versus familias de acogida, para ponerlo así como en términos de las opciones del cuidado alternativo, sino que ya estamos en el momento de pegarnos conversaciones un poco más específicas sobre, bueno, qué condiciones se necesita para que los sistemas de familias de acogida funcionen como política pública, qué distinciones necesitamos hacer, porque como digo yo, ya no es la conversación en términos gruesos de residencias versus familias de acogida, sino bueno, ¿de qué familias de acogida estamos hablando? ¿Para qué grupos de edad? ¿Cómo trabajamos las distinciones, por ejemplo, entre familias de acogida externa o de familia extendida y familias de acogida especializada? ¿Cómo pensamos en modelos de familia de acogida transitorios o temporales versus la posibilidad de pensar en acogimientos más permanentes, como han dicho bien ustedes, para el grupo quizás de mayor edad, donde la reintegración a la familia de origen quizás no es una opción tan viable? Entonces me parece que el estudio apunta ya a varias de esas cosas un poco más finas o distinciones más específicas que necesitamos hoy día partir conversando. Yo creo que en Chile hemos recorrido un camino. Yo estaba mirando recién las cifras y el año 89, 70% de los niños que estaban en lo que en ese momento era CENAME, ¿verdad?, en el sistema de protección especializada, 70% estaba en residencias y solo un 30% estaba en programas ambulatorios. Eso lo hemos ido cambiando y hoy día no solo el 90% está en programa ambulatorio, sino que dentro de cuidado alternativo por primera vez, como el estudio también hacía referencia, se invierte la relación y por primera vez tenemos más niños en familias de acogida que los que tenemos en residencia. Eso no es casual, eso no es espontáneo, eso es producto de una serie de definiciones que se han ido tomando de política pública, de cambios en los criterios del Poder Judicial, de una paulatina incorporación de los principios de la Convención. Entonces, hay un camino recorrido y desde ese punto de vista, y con esto cierro porque sé que hay tiempos específicos para las distintas respuestas y después voy a ahondar más en algunas cosas, pero creo que hay un camino que hemos recorrido como Estado, como sociedad, y creo que justamente hoy día es el momento en que organizaciones de la sociedad civil, como quienes realizan este estudio en particular, pueden aportar muchísimo a lo que hoy día estamos conversando y que teniendo publicada una ley de garantías desde el 15 de marzo justamente nos lleva a esa conversación más grande. Cómo la familia de acogida se inserta dentro de una conversación mucho más amplia respecto de lo que son políticas, como ustedes dicen, de bienestar o de desarrollo de la niñez
podríamos hablar de cómo estamos armando un sistema integral de garantías y qué rol cumple el acogimiento familiar dentro de ese sistema más amplio. Entonces, valoro muchísimo no solo la metodología, en el sentido de poder incorporar voces muy diversas, tanto de expertos nacionales e internacionales, como de niños, niñas, adolescentes, familias. Me parece que hay una innovación ahí metodológica que es rescatable, pero creo que además nos abre a conversaciones que son las que tenemos que tener hoy día, ya para ir pensando en términos más específicos, cómo nos hacemos cargo de esta cultura del acogimiento de la que ustedes también están dando cuenta. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus respuestas. Benjamín, para ir complementando un poco, desde tu experiencia como director ejecutivo de Fundación Padre Semería, desde toda esta, desde el otro costado, desde el cuidado residencial, ¿te parecen relevantes las conclusiones de este estudio? ¿Y cómo crees tú que debiese ser una transición, como lo que bien hablaba Kate, ¿verdad? De cómo hacemos el cambio, cómo caminamos hacia el acogimiento familiar. ¿Cómo crees que debiese ser una transición adecuada desde el cuidado residencial hacia las familias de acogida, sobre todo para mayores de 6 años? Gracias, Francisca, y gracias a Proacogida por la invitación. Desde la residencia de protección me parece muy interesante el estudio, muy profesional además, y concuerdo con la subsecretaria de la importancia de poder considerar las diferentes voces, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, que son los principales en estos procesos. Comparto también lo que dice Francisco, que sí se puede. Yo creo que estamos viviendo una etapa importante de recambio en el sistema proteccional. Y hoy en día en Chile actualmente todavía quizás sigue esa lógica de priorizar el sistema residencial por sobre la familia de acogida, y es algo que tenemos que trabajar para que vayamos avanzando y empiece a cambiar. Lo que decía recién con respecto a las voces de las niñas y de los niños, como dice también Delia Pop en el estudio, es importante considerarlo y sin miedo, abrir los espacios, que cada uno de ellos y que cada una de ellas pueda decir lo que piensa, de poder construir las políticas públicas junto a los niños y niñas que están actualmente en residencia o en familias de acogida, para que realmente podamos ir validando ciertas cosas que pensamos quizás los adultos, profesionales, expertos, para que realmente tengan sentido en la práctica. Entonces, con respecto a cómo podríamos ir avanzando hacia este nuevo modelo para que más niños y niñas puedan tener la posibilidad de poder vivir en familias de acogida y poder evitar su paso por el sistema residencial, estoy muy de acuerdo con respecto al tema de los pilotos de apadrinamiento, y que ojalá sean permanentes, ¿cierto? Que no sean temporales, que podamos avanzar hacia allá, que podamos ver la posibilidad de que esas experiencias nos lleven a sacar conclusiones más importantes que se puedan ir replicando a lo largo de otras residencias. También, obviamente, reducir al máximo las posibilidades de ingreso a residencias de protección. Trabajando en residencia de protección, soy uno de los convencidos, y mi equipo también, y lo hemos conversado también en la mesa de residencia y en diferentes espacios, de que ojalá no existamos la residencia, ojalá los niños y niñas no pudieran llegar a esa instancia, porque si bien uno hace los mayores esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes puedan estar bien en estos espacios, también sabemos que es un espacio proteccional, pero muchas veces deja de serlo. Y consideramos que la familia como punto de origen es fundamental en ese sentido a poder trabajar estos procesos. En tercer lugar, también creo que el tema de la capacitación y acompañamiento tiene que ser constante. No todos contamos con la herramienta, imagino que para Francisco, para Alejandra Catani, para muchos, al haber sido familias de acogida por primera vez, debe haber tenido dificultades, ¿cierto? Entonces tiene que tener un acompañamiento constante y formal para que se entreguen las herramientas, para que se entregue el financiamiento también necesario, que lo que hay actualmente obviamente no alcanza para cubrir los gastos fijos, y estamos muy lejos de poder alcanzar a cubrir los gastos fijos, pero por sobre todo herramientas técnicas de acompañamiento, de contención. Sabemos que el desafío no es fácil, que se requiere de mucha escucha, se requiere de un trabajo reflexivo en conjunto, y por eso es importante ir potenciando en ese sentido estos espacios de contención y acompañamiento. Y para lo anterior es importante poder entender que actualmente hay muchas familias que lo intentan y que no prosperan, ¿cierto? Y que hay muchos niños que vuelven a la residencia. En nuestros casos se ha dado mucho.
que se les genera expectativa a ciertos niños o niñas que salen en este caso con alguna familia de acogida para poder como integrarse en esos espacios y que por diferentes razones no funciona y termina volviendo al sistema residencial. Entonces, si es que realmente pensamos, como decía la subsecretaria, desde las bases, ya tenemos un terreno bien avanzado, podríamos ir mucho más allá, podríamos avanzar mucho más rápido. Creo que hay voluntades para eso y lo ideal es que todos nos pongamos a disposición, dejando de creer que en nuestro lado está la razón, por decirlo, en nuestro lado, por ejemplo, desde el mundo proteccional de la residencia, muchos creemos que lo mejor para los niños y niñas no es estar ahí, sino que lo mejor es estar en familias de acogida, y nos ponemos a disposición para en conjunto poder trabajar en diferentes acciones que vayan permitiendo con el tiempo ir disminuyendo el paso por sistema residencial y aumentando el paso por familias de acogida. Ahí comentaré más adelante cómo lo estamos haciendo desde la Fundación también. Súper relevante, Benjamín. También lo decía Kate, ¿verdad?, en el estudio, como la familia de acogida debiese ser la solución para la gran mayoría de niños y niñas, pero no siempre es la más adecuada. Por ende, un sistema en el que solo existe un tipo de cuidado, de cuidado alternativo tampoco resuelve el problema, ¿verdad? Que bien lo decías y bien lo mencionaba también Kate. Francisco, desde tu experiencia y además también siendo familia de acogida, como nos comentabas, ¿quisieras agregar algo más que te parezca relevante respecto a las conclusiones de este estudio? Sí. ¿Sabían ustedes que el 50% de las familias de acogida en España son indefinidas? Es muy loco eso. ¿Por qué? Porque son niños más grandes que llegan y son necesarios acompañarlos para que sigan teniendo contacto con familia de origen. Y hay administraciones locales que los acompañan a estas familias para que no sean ellas las que tengan que llevar al niño a visitar a su familia de origen, pero sin embargo que sean ellos los que medien ad eternum, hasta los 21. Entonces, me hace mucho sentido las conclusiones del estudio de que tiene que ser escalonado. Ahí en España tienen subvenciones por grado de complejidad. Nosotros también en Chile tenemos algo de eso, en residencias sobre todo, pero con qué siempre hemos hablado, necesitamos familias indefinidas, pero también necesitamos familias que sean terapéuticas, familias que trabajen con personas, con adolescentes o niños con discapacidad o con problemas conductuales severos, y eso significa que sea un trabajo con jornada completa. También necesitamos pilotear eso, no solamente pasar, sino que en algunos casos tienen que ser familias terapéuticas que tengan una formación adecuada y que tengan una subvención adecuada, como para poder dejar de trabajar y dedicarse a ser adolescentes. Y el tema de los apadrinamientos también es muy importante. ¿Ustedes sabían que hay residencias que nunca han tenido apadrinamiento porque no creen en ellas, porque han tenido alguna mala experiencia, etcétera, no tienen personas para poder evaluar a esa familia? Incluso habían algunos supervisores de Mejor Niñez antes Sename que no dejaban tampoco que existieran. Hay otras residencias que tienen apadrinamiento desde el inicio, pero muchas veces esos apadrinamientos no tenían necesariamente una evaluación o acompañamiento necesario. Entonces el apadrinamiento es clave para poder empezar esta conversación, esta transición, como decía Benjamín. Y para eso necesitamos también regularlo, el apadrinamiento, las familias de acogida indefinida y las familias de acogida terapéutica. Muchas gracias, Francisco. Nos queda claro que todavía tenemos bastante que avanzar en la materia. Bueno, de la misma manera que tú mencionabas, ciertas familias terapéuticas también, en esta lógica de residencias familiares o hogares familiares, como se conocen en otras partes del mundo, también específicas, ¿verdad? Especializadas, también terapéuticas para aquellos niños y niñas que no pueden hoy día vivir en familia, pero que necesitan de otro tipo de cuidados. En esa línea, subsecretaria, pensando en cómo llevamos a la práctica la cultura del acogimiento, ¿qué medidas concretas tienen contemplado llevar adelante en este periodo de gobierno para asegurar que más niños, niñas y adolescentes puedan vivir en familias? Mira, por un lado hay una tarea que es quizás la principal agenda de la Subsecretaría de la Niñez que a mí me toca liderar, que tiene que ver con la implementación del Sistema Integral de Garantías. Es decir, esta ley que por fin tenemos y que se demoró 7 años de tramitación, que uno lo puede ver como un problema, pero por otro lado la parte buena es que hoy día es el resultado de un compromiso del Estado de Chile. No es un tema de un gobierno o de otro gobierno, sino que es algo que el Estado de Chile ha venido trabajando y que supone hoy día, en los niveles locales, regionales, a nivel nacional, generar esfuerzos para articular la respuesta hacia la niñez
Y para articular la protección especializada, porque de todo lo que estamos hablando aquí es protección especializada, ¿verdad? Con otros tipos de protección, con la protección social universal y con la protección social administrativa, que es lo que tenemos que hacer emerger y que en gran medida se asemeja al modelo español que describía Francisco recién. Entonces, por supuesto que echar a andar un sistema integral de garantías no va a ocurrir de un día para otro, es una tarea de bien largo aliento, por eso también me parece interesante esa perspectiva de largo plazo de la que estamos hablando, porque idealmente lo que necesitamos es que efectivamente intervenir el derecho del niño o de la niña adolescente a vivir con su familia debería ser el último recurso. Debería ser el último recurso y cuando toca aplicarlo, el modelo familiar de acogida debería ser lo escogido por sobre el modelo residencial en todos los casos en que se pueda, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos bien montado el sistema integral de garantías, cuando tengamos a las oficinas locales de niñez haciendo su trabajo, cuando tengamos a la protección administrativa que nos va a permitir intervenir cuando hay amenazas de vulneración de derechos, antes que ocurran las vulneraciones de derechos, deberíamos efectivamente tener cada vez menos niños que lleguen a la protección especializada. Siempre vamos a necesitar, no hay ningún estado del mundo que haya eliminado la protección especializada, porque se va a necesitar, pero deberían ser cada vez menos niños. Ahora, hay algunos compromisos específicos que el actual gobierno ha adquirido que se superponen y complementan esta creación del sistema integral de garantías, que como digo yo, lo mandata la ley de garantía y por lo tanto el gobierno que estuviera hoy día gobernando tendría que implementar un sistema de garantías porque es lo que la ley que el Estado de Chile ha venido tramitando así establece. En su cuenta pública el presidente Gabriel Boric anunció el fortalecimiento de los FAE de captación por lo menos en 3 regiones, en Biobío, Araucanía y RM, y lo que hemos estado trabajando con el servicio tiene que ver con la idea de crear unidades de captación en cada una de las direcciones regionales del servicio. Acá hay una traba legal, que yo sé que puede ser difícil de entender desde fuera del Estado, que tiene que ver con que el servicio no puede tener programas donde los sujetos de atención no sean niños, niñas y adolescentes. Entonces se genera este problema de cómo tú captas familias, porque cuando tú estás captando familias, efectivamente, el sujeto de intervención en un sentido estricto no es el niño, niña, adolescente, sino que son esas familias. Actualmente ese trabajo lo realizan los FAE de administración directa, pero eso implica que los mismos equipos están haciendo la intervención con la niña, el niño y el adolescente y captando familias de origen. Lo que nosotros necesitamos es generar las condiciones para poder tener unidades de captación, especializadas en captación en cada una de las direcciones regionales. Y yo diría que otro aspecto que como gobierno tenemos que trabajar y que va a obligar, lo cual a mí me parece una muy buena noticia, un trabajo muy potente de fortalecimiento de las familias de acogida, es que tenemos, por el mismo acuerdo por la infancia que fue mencionado anteriormente, tenemos un plan para terminar de cerrar los centros de administración directa, los CREATS. El viernes pasado se cerró el 6º de 11 CREATS, por lo tanto ya pasamos la mitad de la meta, entre comillas, y los que quedan por cerrar de aquí a fines del próximo año incluyen los CREATS de lactantes. Y como bien han mencionado ustedes, efectivamente hay un compromiso del Estado de Chile que además se alinea con los estándares internacionales de que ya no deberíamos tener lactantes de 0 a 3 años en las residencias. Por lo tanto, eso nos genera un plazo bien perentorio, porque si tenemos que cerrar todos los CREATS que quedan, incluyendo los CREATS de lactantes, necesitamos fortalecer el acogimiento familiar, porque cada uno de esos niños, niñas que hoy día están en residencias de lactantes, tienen que pasar acogimiento. Entonces, creo que la buena noticia es que tenemos una serie de herramientas legales que antes no teníamos, como la ley de garantía, tenemos un compromiso y una voluntad política del actual gobierno, y tenemos además ciertos plazos por compromisos que hemos asumido también con el Comité de Derechos del Niño y todo, que nos obligan a fortalecer decididamente el acogimiento familiar. Entonces, deberíamos seguir avanzando hacia allá, como se dice, sin pausa, pero con mucha prisa, digamos. Muchas gracias, muy buena noticia el cierre del 6º CREAT. Definitivamente están todos los ojos puestos también ahí en ver cómo podemos terminar con estos 11 y cambiar entonces a este acogimiento, estas residencias familiares, pero también la invitación a poder generar una oferta en familias que quieren acoger para que efectivamente se hagan cargo de estos lactantes que están hoy día también en los CREAT que faltan por cerrar. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora, Francisco y Benjamín, ¿qué medidas están impulsando ustedes desde las fundaciones que ambos dirigen para fomentar el derecho a vivir en familias en el país? ¿Podemos partir por Benjamín?
Sí, mira, desde la fundación lo que estamos haciendo actualmente es adelantarnos un poco con respecto al cambio del modelo. Estamos dejando atrás el modelo Remper para poder pasar al modelo de casas familiares, lo que nos hace mucho sentido poder trabajar de forma personalizada en este caso, en una casa familiar con 12 adolescentes. ¿Por qué ese cambio? Porque eso nos permite trabajar de forma más pausada con cada proceso interventivo y ir viendo cuáles son las mejores posibilidades para cada niña en este caso, con respecto a sus posibilidades de futuro, según lo que cada niña también está planteando como hacia adelante. Y entonces eso vendría siendo lo primero. En segundo lugar, nosotros nos pusimos un poco inquietos y nos juntamos con hartas fundaciones, entre ellas Fundamor, porque sentíamos que muchas adolescentes llegaban en este caso a residencias sin ningún apoyo de red familiar, si bien uno podía estar investigando según el árbol genealógico y poder ver si es que hay alguna posibilidad de familia extensa. Nos dábamos cuenta de que la mayoría de ellas no contaba con esa red de apoyo familiar y es por eso que nos vimos un poco expuestos a la idea de poder decir es que lo más indicado acá son las familias extensas. Y cuando nos juntamos con Fundamor, empezamos a construir nuestro modelo propio de familia significativa y postulamos un fondo concursable, lo que nos permitió contratar a una persona que se está haciendo cargo de este tema dentro de la fundación. Y actualmente, en los últimos 2 meses, ya hemos entrevistado alrededor de 50 postulantes que son personas que están interesadas en acompañar de algún modo a alguna niña o adolescente de nuestra residencia, que son niñas o adolescentes que no cuentan con ninguna red familiar sanguínea que las pueda, en este caso, acompañar en su respectivo proceso. Entonces, eso nos ha mantenido bien esperanzado. Hemos hecho algunos primeros pilotos donde realmente el impacto se ha visto de forma muy positiva en adolescentes particulares que han contado con este apoyo externo de personas que las van a ver toda la semana, que se empiezan a vincular, que empiezan a conocer en profundidad sus sueños y sus intereses, y que las empiezan también a motivar en ese sentido para que después, a medida que vayamos avanzando y que el equipo técnico, según el análisis que se haga, vaya permitiendo que esa niña o adolescente tenga mayores salidas con respecto a esa familia significativa, ver si es que puede resultar el fin de semana, ver si es que puede resultar ya algo de forma más definitiva y permanente. Entonces, un poco estamos en ese proceso de poder poner en marcha este piloto. Estamos muy contentos por la cantidad de familias que se han acercado, en este caso, a postular al programa. Y también estamos muy contentos porque muchas adolescentes y niñas se han acercado, en este caso, como a agradecer la posibilidad de poder contar con diferentes referentes que las vayan acompañando en sus procesos, porque finalmente cuando van viendo hacia el lado y ven que hay muchas niñas que cuentan con red familiar y otras que no, también se produce un problema de expectativa un poco en el sistema residencial y es importante, como dije en un principio, llevar un poco la discusión a que las mismas niñas y adolescentes sean partícipes de estos procesos y por eso el escucharla hace mucho sentido. Perfecto, eso es súper importante. Y desde el punto de vista de las familias de acogida, de los FAES, ¿qué nos quisieras aportar, Francisco? Una vez hablé con un directivo máximo de una red de residencia y me dice, ¿por qué yo no sabía de las familias de acogida? Y yo, ¿pero cómo? Sí, me dice, yo quiero reducir los plazos. Tengo familias potencialmente interesadas, pero como que no había visto esto, porque hoy día son compartimentos estancos. O sea, lo de Benjamín y Fundamor son realidades muy excepcionales. En general, si es que una residencia quisiera sacar a un niño con familia acogida, no sabría el número de un FAE a cual llamar para poder pedirle el cupo y hacer el acompañamiento. Al revés, yo creo que desconfiaría y trataría de hacerlo sin el acompañamiento de un FAE. Entonces, hoy día son realidades paralelas. Entonces, ¿cuál es nuestra primera labor? Es poder invitar a que nos piensen como una sola política pública. Benjamín estaba en una reunión con la directora Mejor Niñez pasada donde yo pedí por favor que no nos separaran en condiciones separadas. Y nos volvieron a separar, porque creen como si fuesen niños distintos, son niños con igual vulnerabilidad. No, ¿por qué van a hacer una política pública separada? Segundo, hicimos un diplomado. Ya llevamos este año la segunda versión del diplomado de planes de intervención relacional con niños, niñas y adolescentes en familias de acogida y en residencia. Eso hicimos con el trabajo de la Católica, lo invitamos a todos que se inscriban porque es una manera de poder formar a nuestro equipo.
Lo tercero, la campaña. Por segundo año estamos en esta campaña hoy día tiene foco en familias significativas, hay experiencias de adolescentes, hablamos sobre este tema, entonces queremos de esa manera sembrar las posibilidades de que lleguen más familias para programas como los de Benjamín. La incubadora, tenemos un equipo que acompaña a las personas que están interesadas de tal manera que lleguen a término y después empiezan a ser acompañadas por la Asociación de Familias de Acogida. Y por último, estamos en un estudio de un tema muy complicado, casi tan complicado como el que estamos hablando. Estamos a punto de terminar un estudio sobre cuánto dice el límite de trabajo con familia de origen. Es un tema muy complicado, muchas veces no queremos hablar de eso porque queremos ojalá dar la mayor cantidad de posibilidades, pero Benjamín lo sabe, en las experiencias residencias no puede vivir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años con la familia de origen. ¿Cuándo vamos a decir ya es necesario poder buscar una familia adoptiva o una familia de acogida de tiempo indefinido? Entonces, por ciertas familias de acogida de tiempo indefinido seguimos en contacto con las familias de origen, así que no hay que elegir, pero tenemos que también hablar sobre el plazo, y ese es un estudio que está haciendo Alejandra Illane de la Católica del Paraíso. Gracias, Francisco. O sea, el tema es sumamente amplio y la verdad es que nos podríamos quedar conversando por horas, pero en honor al tiempo y también para poder darle el espacio a que todos puedan darnos sus últimas palabras, me gustaría saber, subsecretaria, que nos pudiese compartir entonces 2 cosas. ¿Cuál cree usted que es el principal pendiente que tenemos como país para avanzar en esta transición entre residencias y familias de acogida? ¿Y con qué debiésemos quedarnos? ¿Qué esperamos entonces para estos próximos años de gobierno? ¿Dónde hay que poner el foco? Gracias, Francisca. Mira, yo voy a reunir en esta respuesta tanto esto como mis palabras de cierre, porque tengo que incorporarme a otra actividad y me parece que ha estado súper dinámico como el ritmo que ha llevado el conversatorio, así que para contribuir a eso. Yo diría que el principal pendiente tiene que ver justamente con algo que Francisco mencionaba recién, y que afortunadamente, como digo yo, la principal tarea que nos toca en la Subsecretaría de la Niñez es liderar un sistema integral de garantías, porque necesitamos conectar a los distintos actores y a los distintos niveles de protección. Este tema de los compartimientos estancos, que yo creo que tiene que ver con dinámicas e inercias institucionales, de las orgánicas, de cómo están montados los distintos servicios y qué sé yo, claramente el mandato de implementar un sistema de garantías de protección integral de la niñez nos obliga a desafiarlo, a repensarlo. Esto no es fácil de hacer porque un sistema no es que todos hagan de todo. Un sistema es que cada actor tenga sumamente claro cuál es su función dentro del sistema, con quiénes le toca articularse dentro del sistema, pero que podamos tener flujos de comunicación, de toma de decisión, de coordinación claramente establecidos. Y yo creo que claramente ese es un déficit que en Chile tenemos y es la tarea que nos aboca hoy día y que nos ocupa todas las horas del día acá en la Subsecretaría de la Niñez. De hecho, el mismo servicio de protección especializada no depende de la Subsecretaría de la Niñez, es un servicio autónomo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero respecto de él la Subsecretaría tiene funciones de supervisión. Y es otro desafío de, bueno, cómo nos articulamos manteniendo la autonomía del servicio, pero dándole a todo esto una lógica sistémica. No podemos seguir funcionando cada actor por su lado sin enterarse y sin saber de qué es lo que está pasando en otros lados. Y yo diría que una contracara de esta buena noticia de la que hemos hablado, que es que hoy día la mayoría de los niños en Chile en cuidado alternativo están en familias de acogida, ya sea familia extendida o familia especializada, genera algunos desafíos en sí mismo y solo voy a mencionar 2. Por un lado, ¿cómo vamos egresando a las familias de acogida externas al irlas incorporando al sistema de protección social regular? Estoy pensando, por ejemplo, una abuela que ya hace 2 o 3 años se hizo cargo de su nieto y que se iba a hacer cargo de ese nieto con o sin programa de familia de acogida. El familia de acogida, por supuesto, le proporciona cierto acompañamiento y además un subsidio, pero ¿cómo vamos incorporando a esa familia que ya es una familia de Chile? En Chile la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes no vive con su padre y madre, sino que predominan, de hecho la regla es otro tipo de configuración familiar. ¿Cómo incorporamos a esa familia al sistema de protección social del municipio respectivo, de la Subsecretaría de Servicios Sociales,
para que ese cupo quede liberado, porque esa es una familia que ya está reconstituida y que lo que necesita sí es tener los apoyos de financiamiento, de acompañamiento, etcétera, para poder seguir acompañando a ese niño, a esa niña en su trayectoria al desarrollo. Entonces, por ahí tenemos un desafío importante que tiene que ver con cómo tú articulas la protección especializada con esta protección social más amplia, ¿verdad? Y por otro lado, como la mayoría de los niños que hoy día están en cuidado alternativo están ya en familias de acogida, los que van quedando en el sistema residencial, y aprovecho de decir esto porque sé que hay actores aquí directamente involucrados en el sistema residencial, son los perfiles más complejos. Son niños, niñas y adolescentes que tienen en promedio 5 años de permanencia en internación. Son niños que por sus propias características o por su edad o por el nivel de polivictimización que han acumulado en su trayectoria vital y el nivel de daño que tienen, son los que están hoy día en residencia, y eso desafía al sistema residencial también de manera importante, a pensar cómo las residencias familiares nuevas, ¿verdad?, se hacen cargo de estos niños, niñas y sobre todo adolescentes con otros niveles de complejidad, porque los otros se están yendo a familias de acogida. Pero ¿qué hacemos con estos perfiles donde efectivamente quizá el modelo residencial que hasta ahora hemos pensado no es el óptimo? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese nivel de complejidad? Porque no es la anomalía o no es la excepción, es la norma. Mientras mejor vayamos haciendo este trabajo, más complejo va a seguir siendo el perfil de quienes se quedan en el sistema residencial. Y el sistema residencial necesita tener condiciones para hacerse cargo de esa complejidad. Entonces, me parece que estos son algunos de los desafíos. Y reiterar, ya que como dije que estas iban a ser mis palabras de cierre también, como que a medida que montemos un sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez, cada uno de estos programas y cada una de estas funciones y actores debería ir ocupando su lugar específico, pero manteniendo un nivel de articulación y de comunicación muy alto con los otros actores. Se dice muy fácil, no es tan fácil de implementar. Yo creo que es algo que nos va a ocupar intensamente, y desde ahí agradecemos, por ejemplo, que nos hayan invitado a formar parte de la mesa de familias de acogida. Nosotros al mismo tiempo tenemos una serie de espacios de trabajo de coordinación, y creemos que esa es la ruta. Eso no debería ser un detalle dentro de nuestra agenda diaria, sino que debería ser una práctica permanente el coordinarnos, el articularnos y el ver cómo estos distintos niveles y sistemas de protección se articulan entre sí. Así que con eso yo termino mi participación. Como les decía, lamentablemente tengo que retirarme. Les agradezco un montón la invitación y vamos a estar atentos a continuar esta conversación también, porque efectivamente estamos en ese momento, en el momento de articularnos como sistema. Y el rol que me cabe a mí desde el lugar de rectoría que tiene la Subsecretaría de la Niñez es justamente convocar, coordinar, articular, y para eso estamos. De todas maneras, muchísimas gracias, subsecretaria. Tenemos mucho que hacer en construir este sistema que fue aprobado este año, la Ley de Garantía. Así es que ya por lo menos vamos avanzando. Y también para poder dar espacio a Francisco y Benjamín, un minutito cada uno para que nos cuenten con qué se quedan y con cuál desafío, digamos, se van de este compensatorio. Francisco, ¿quieres partir? Yo me quedo con esta alianza familias de acogida, residencias, para poder promover el derecho a vivir en familia, trabajar en equipo, de manera mancomunada. No es un sistema mejor que el otro, son dos sistemas que son tremendamente complementarios, pero que han estado trabajando separados. Incluso hay residencias que han postulado a ganarse licitaciones, específicamente para poder tener familias de acogida adosadas a la residencia, pero la verdad es que hoy día las mismas licitaciones vienen de 100 plazas, entonces no pueden hacer eso. Entonces, necesitamos una alianza, necesitamos políticas públicas que vayan acompañando esta alianza, de tal manera que los adolescentes y los niños y niñas mayores de 6 que quieran, tengan familias de acogida robustas que los acompañen en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Francisco. Benjamín, ¿con qué te quedas? Por mi lado, comparto con lo que dice Francisco, ponernos a disposición en el sentido del gobierno, trabajar en conjunto, mirarnos como uno solo, como todos colaboradores y no como enemigos. Muchas veces nos pasa en el sistema proteccional, sobre todo en residencias, que pateamos hacia el lado, que las soluciones las estamos buscando finalmente en un tercero, y las soluciones muchas veces las encontramos en el mismo lugar donde nosotros trabajamos en ese sentido.
Entonces, ojalá que se pueda considerar las diferentes miradas y que se pueda hacer de forma oportuna, porque lo que siempre también comentamos es que el tiempo pasa y que el tiempo de los niños, niñas y adolescentes no son los mismos tiempos que los de los adultos, ¿cierto? Entonces, entre más tiempo nos demoramos, más huellas vamos dejando en niños y niñas que están pasando por residencia y que podrían estar en un mejor lugar. Así que agradecer también el espacio, comparto plenamente ahí lo que se plantea en el estudio, y desde nuestra fundación y desde la mesa de residencia vamos a seguir también empujando ahí este tema para que vayamos avanzando y poder ir sobre todo dándole solución o escucha a las dificultades que se le presentan a los niños y niñas en el día a día y que están en este caso a nuestro cargo. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, por cierto que la infancia de nuestro país ni del mundo no puede esperar, ¿verdad? Así es que vamos a agradecerle a nuestros espectaculares invitados. Muchísimas gracias por su tiempo, subsecretaria, y mucha suerte en todos los desafíos que se vienen. Muchas gracias, Benjamín, Francisco, y un agradecimiento especial a Kate por todo su trabajo que nos permite hoy día estar hablando en torno a este estudio. Ahora, este estudio va a quedar a disposición de todos quienes quieran leerlo para poder profundizar un poco más. Para poder descargarlo gratuitamente tienen que ir a la página de Proacogida, www.proacogida.cl, y en esta página web, haciendo clic en la opción de estudios, van a poder llegar directamente al estudio de cómo facilitar que más niños y niñas mayores de 6 años puedan vivir en familia. Le ponen descargar, completan sus datos y ya podrán leerlo y poder compartirlo entonces también con sus redes. Les agradecemos la participación a todas y todos quienes se conectaron hoy día, y desde Proacogida esperamos sin duda poder aportar a la discusión en torno a temas tan relevantes para mejorar el sistema de protección a la infancia de nuestro país y entender que la infancia no puede esperar y que sí se puede, como Francisco nos decía al principio. Las y los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales, a encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y también @Proacogida, y acuérdense de darle like a este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.